Busquen primero el reino de El Dios. Señor es mi pastor. En sueños hablaré con la verdad. Bienaventurados derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bienvenidos un día más a estos 40 días de restauración con la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Bonito y bendecido día a ti que me estás viendo. De verdad deseo que el día de hoy sea un día maravilloso, lleno de gloria, lleno de bendiciones. Y vamos a empezar con la palabra de hoy. Hoy tal vez me cueste un poco de trabajo platicarles sobre esto porque no tiene mucho tiempo que yo misma fui de alguna manera víctima de esto que vamos a hablar el día de hoy, pero gloria a Dios que hoy lo puedo ver desde afuera, lo puedo notar y de verdad espero que tú también puedas hacer clic si has sido pues de alguna manera también engañado con todo esto. Dios nos advierte en la palabra sobre los falsos profetas, pero también sobre los falsos dones. Y de esto poco se habla y me parece que es muy importante que también se mencione porque es algo que hoy en día se está viviendo de una manera pero muy frecuente, ¿sí? Estamos llenos de este tipo de engaños por parte del demonio de la oscuridad. Te voy a leer esto que viene en Mateo 24:24. Ahora sí que no me salgas con que no te lo puedes aprender porque es Mateo 24:24. Y de ahí me voy a seguir para adelante. Dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Por tanto, si a alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dicen, está en tal lugar retirado, no le crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres. Qué fuerte es este fragmento de la Biblia en donde Dios nos está advirtiendo desde cuándo Jesús nos advierte que esto iba a pasar, todo lo que estamos viviendo al día de hoy, no solamente de falsos mesías, falsos profetas, que eso creo que también se dio mucho como en los años 80, 70, pero ahora los falsos dones, el que nos hagan creer a nosotros que somos las personas más iluminadas del mundo y entonces nos ensalzan el ego para creernos superiores a los demás. Y te voy a poner un ejemplo tan simple. Cuando ocurrió lo de Epstein, por ejemplo, que sacaron los archivos de Epstein, entonces ya todos nos querían hacer sentir los conocedores de la situación, pero es el mismo juego que ha hecho el demonio desde el principio de los tiempos, hacerte creer que ya lo sabes todo, que ya tienes toda la verdad, cuando en realidad solamente te están dando de comer algo para distraerte de lo que realmente hay por detrás. Otro ejemplo muy claro, ChatGPT, que claro que cuando se utiliza de una manera adecuada nos arregla muchísimo, nos soluciona la vida. Pero también hemos convertido a ChatGPT como una herramienta de adivinación. Y entonces ya todo el mundo estamos, porque me incluyo, estuve ahí. Ya todo el mundo consultamos ahí el horóscopo y los sueños y la numerología y dime cuál es mi tipo de, no sé, de linaje, de ser humano. Hay mil cosas y mil teorías que al final nos hacen sentir que nosotros somos los más iluminados y que hemos descifrado la Matrix literalmente, cuando en realidad solamente es información que sigue siendo parte del sistema. Información que nos sigue manipulando. Y entonces ahí nos ves dormidos, hipnotizados con todo lo que estamos leyendo ahí. Ay, sí, soy así. No, sí, así, sí me parezco. Híjole, aquí está mi carta astral y aquí está no sé cuánta cosa y por eso yo soy así nací. Y entonces qué bueno que sé que ya soy así porque pues así me voy a quedar. Y es el mismo engaño que ha hecho Satanás desde el día 1. ¿Qué pasa con Adán y Eva? La serpiente literalmente les dice que ellos pueden ser como Dios si comen del fruto prohibido. Es el mismo engaño toda la vida, pero nosotros caemos una y otra vez, cuando en realidad la única forma de descifrar la Matrix, por así decirlo, es salir de ella en Cristo, ir a Cristo, vivir en Cristo. Todo lo demás, llámese como se llame, universalmente hablando, es parte del mundo que está dominado por la oscuridad.
Cuando yo era niña, yo empecé a desarrollar ciertos dones espirituales. Desde muy niña tuve mucha sensibilidad, veía muchas cosas, pero algunos dones también fueron alterados por ciertos traumas que pues iba adquiriendo a lo largo de la vida. De hecho, muchos niños hemos adquirido o desarrollado dones y talentos a raíz de un trauma. Y no quiere decir que esté mal, pero al final es como si tú quisieras desarrollar eso para castigar o vengarte de ese trauma, de ese momento horrible que has vivido de niño. Lo repiten esta historia una y otra vez en las películas, en Disney. Lo vemos demasiado en las películas de superhéroes. Vemos cómo los niños son robados cuando son chiquitos y luego los llevan a un lugar en donde les dan poderes. Es una historia que se repite una y otra vez, ¿sí? Y entonces, por fin, en esa película logramos tener la revancha, la venganza. Me acuerdo mucho de la película de Matilda, yo cuando estaba chiquita. Yo decía, yo quiero ser como Matilda para que a todas esas niñas que me bulean en la escuela poderles hacer magia y vengarme de ellos, ¿no? Y luego viene Harry Potter y quiero hacerle Wingardium Leviosa o Abracadabra a alguien, ¿no? Porque me está molestando. Y entonces crecimos siendo niños que creían que si nosotros teníamos esos dones, podíamos de alguna manera hacer pagar a las personas que nos estaban haciendo daño, llámese amiguitos, nuestros mismos padres, la familia, o tal vez que fuéramos de alguna manera notados, ¿sí? Que nos vieran, que nos escucharan, porque éramos diferentes. Y entonces empezamos a desarrollar ciertos dones, no desde el espíritu, sino desde la oscuridad. Es diferente. Ahora, por supuesto que los dones solamente te los puede dar Dios. El demonio no puede crear, él no puede dar vida, pero sí puede imitar y sí puede ensuciar lo que Dios te ha dado. Entonces yo, por ejemplo, crecí de niña con estos dones y como a mis 12, 13 años llega la primera intervención más fuerte que yo traía de alguna manera también cargando de generaciones atrás, pero se presenta a mi vida la brujería. Y entonces mis dones, yo empecé a relacionarlos con la brujería, porque era lo que veía en la tele, porque era lo que yo quería hacer, porque nunca me pasó por la cabeza que mis dones fueran del Espíritu Santo, ¿sí? Nadie me dijo en ese momento eso. Entonces yo dije, ¿soy bruja? No, yo soy como Matilda o como Sabrina, la bruja adolescente, o como Raven, que tenía visiones. Todas las películas y series que veíamos en la tele, ¿no? Y entonces el demonio toda la vida se ha encargado de hacerte creer que tú tienes poderes especiales, cuando los dones del Espíritu Santo son algo muy distinto, ¿sí? Y entonces vemos a todo este tipo de personas, y fui, por eso lo sé y por eso lo digo con toda la confianza, que creemos ya de grandes que entonces somos brujos y somos profetas y somos, no sé, adivinadores o profetizas, lo que como le quieras decir, desde el ego, desde el yo sé más que tú y yo te voy a decir lo que te va a pasar y yo puedo ver a dónde te vas a ir a meter y entonces lo que está pasando con tu familia. Y a ver, claro que el Espíritu Santo te da cierta sensibilidad para poder ver en la otra persona muchas cosas más de las que normalmente se ven, porque te da una visión y una apertura, pero viene desde la apertura del corazón. Esos son los dones del Espíritu Santo. En cambio, Satanás te hace sentir que tú eres superior a los demás. Y entonces ya pones a la venta o sacas provecho de esos dones para ganar dinero, para convencer a alguien de algo, para que te acepten, para ser aceptado, para ser incluido en esa bolita que a lo mejor siempre habías querido ser, para ser diferente, para ser especial. ¿Sí me explico? Nunca falta la amiga que, híjole, no, fíjate que yo en el horóscopo de hoy vi que tal, o fíjate que es que mi intuición me dijo que te tienes que salir de esa relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando desde las cargas, la experiencia que traemos dentro. Y entonces, a veces, por más que quieras ayudar a alguien, puedes perjudicarlo, porque le estás dando el consejo desde lo que tú has vivido. Y hoy en día estamos llenos de eso. De verdad que el demonio sabe esconderse perfectamente bien, se sabe disfrazar de luz una y otra vez. Yo misma caí en este mundo del New Age y caí en muchísimas otras cosas también, muchísimas otras prácticas espirituales. Entonces yo ya me sentía la que te podía decir lo que te iba a pasar, tu futuro, tu presente, tu pasado, de todo yo te podía decir. Y de alguna manera empecé a mal utilizar los dones que Dios me había dado, que el Espíritu Santo me había dado. Si te das cuenta cuando ves una persona que se dedica
pues no sé, por ejemplo, un padre, una consagrada. Ellos saben de ti mucho más de lo que crees con solo verte 5 minutos o con que platiquen contigo 3 minutos. Ellos saben, pero ellos no te van a contestar y resolver desde el ego, que lo haría, por ejemplo, una persona que se dedica a leerte las cartas o las piedras o el café o lo que sea. ¿Sí? Nunca, por ejemplo, se sabe en la ética de una persona que no le vas a decir el futuro a una persona, porque sabes bien que ese futuro no depende de lo que tú creas, de lo que tú digas, ni de la línea del tiempo que alcances a ver de esa persona, sino de lo que Dios decida. Generalmente cuando alguien te lee el futuro de una u otra manera, es porque sí hay una línea que estás trazando con los actos que has ido haciendo, y entonces por intuición, por sensibilidad, puedes lograr ver lo que está a punto de pasarle a esa persona. Sí, en esa línea del tiempo. Pero si esa persona el día de hoy decide entregar su vida a Cristo, nada de lo que le acabas de decir va a pasar. Y entonces eso que le dijiste del futuro se puede convertir en una maldición, en un hechizo para esa persona, porque entonces no se lo va a sacar de la cabeza y se puede convertir incluso en un demonio mental que van a batallar mucho para expulsar y creer realmente que no va a suceder eso, que va a suceder la voluntad de Dios. Al final, como dice en el versículo 26, dice: por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dice, está en tal lugar retirado, no le crean. Cristo está en tu corazón, está dentro de ti. Está en la comunidad que has creado, en la iglesia. Cristo está ahí. No está allá donde te dijeron que en ese monte es donde se junta el nuevo Mesías. O en esta, no sé, congregación es donde se junta la nueva, no sé, visionaria como le quieran llamar, ¿no? Como les llamen últimamente, guía espiritual, lo que sea. Ahí va a estar el Mesías. Eso no lo crean, y Dios nos lo dice perfectamente bien aquí. Porque Dios está en nuestro corazón, Cristo nació en nuestro corazón. La venida de Cristo la podemos experimentar una y otra vez cada que Cristo resucita en nosotros. Y algún día presenciaremos la venida física y terrenal. Pero por lo pronto Cristo está dentro de ti, está dentro de tu iglesia, dentro de tu comunidad. No creas en los falsos profetas y tampoco te creas el gran profeta, porque el demonio es experto imitando eso. He tenido experiencias donde hay personas que han visto estas transfiguraciones de personas a Jesús. He visto apariciones, por ejemplo, marianas, en este mundo de la oscuridad, en este mundo del New Age, en este mundo de las medicinas ancestrales, de miles otras terapias. He estado ahí. He visto cómo el demonio sabe replicarlo. ¿Por qué? Porque el demonio utiliza todo lo que está en tu mente, ¿sí? Dios trabaja a través del espíritu. El demonio trabaja a través de tu alma, de tu mente. Y entonces utiliza todo lo que tienes ahí para que entonces tú tengas visiones, para que tú tengas revelaciones, sueños. El demonio sabe utilizar todo eso que tú tienes ahí a su favor. Por eso es tan importante estar constantemente discipulado, conectado a Cristo, al Espíritu, porque es la única manera que realmente recibas los mensajes de Dios. Y yo siempre digo, no se trata de que te asustes y nunca más vuelvas a querer recibir alguna imagen, una visión, un sueño, pero se trata de que sepas aprender a identificar cuando viene de Dios. Y la única manera de que venga de Dios es que tú estás conectada al Espíritu. Por ejemplo, yo sé que las noches, que a lo mejor me la pasé en el celular horas y ya no tuve mucho tiempo de ponerme a orar, por ejemplo, yo sé perfectamente que los sueños que voy a tener no van a venir de Dios. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque no estoy conectada al Espíritu. Me dormí más conectada al cuerpo. Y probablemente van a ser ahí una bola de confusiones y un chorro de información que solamente me van a marear la cabeza. Trato de no escuchar. Pero cuando paso, por ejemplo, un día en ayuno, en preparación, en lectura de la palabra, o me pasé una hora antes de dormir haciendo un rosario, muy probablemente ahí sí Dios puede obrar. Cuando pides respuestas a Dios y te preparas para dormir, ahí sí es importante que pongas atención a tus sueños, a tus visiones. Prepárate, como te decía en otro capítulo, la mañana es el momento para prepararte para la noche, para dormir, para comunicarte con Dios.
Cuando traigas mucha ansiedad, muchas preocupaciones, muchas cosas, no te claves tanto en todo lo que soñaste y todo eso, porque aunque te da información, por supuesto, al final los sueños es información de lo que traes en el inconsciente, pero no es que venga necesariamente de Dios. Muchas veces viene de todo lo que traes ahí guardado. Y está bien, lo puedes aprovechar, es una oportunidad para que te des cuenta de todo lo que traes ahí hecho bola en el inconsciente. Todos los sueños funcionan para algo, para que sepas lo bueno y lo malo de ti. Pero no lo tomes como un mensaje literal si sabes que estás cansado, estresado o demasiado feliz o demasiado enamorado o demasiado, ¿sabes? Porque todo eso pues viene influenciado por tus emociones. Y al final lo que Dios nos pide es no vivir de las emociones, es vivir desde el Espíritu. Vamos a orar para terminar este capítulo. Señor bendito, te pido que el día de hoy las personas que están escuchando esto a través de tu Espíritu Santo abran su corazón y su mente para que esta noche puedan tener revelaciones, sueños que vengan de ti. Te pido para que empiecen a aprender, a preparar su cuerpo, su mente y su espíritu para dormir, para que sepan cómo llevar la mente a ese estado de tranquilidad y entonces tú te puedas comunicar a través del Espíritu con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque seguimos aquí, seguimos adelante, seguimos restaurando nuestros corazones. Gracias, gracias, gracias por cada bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte un día más. Te veo mañana. Sígueme en mis redes sociales como soy Elizabeth Martínez y en mi nuevo Instagram como Elizabeth Martínez Oficial. Y te mando muchas bendiciones. Chao.